Hola, ¿sabéis por qué los metaleros o rockeros hacen este gesto? Pues muchos habéis visto o asociáis, y no de manera incorrecta, este gesto a los metaleros, rockeros, heavies, death metaleros, progresivos, melenas, heaviatas, Pink Floyd, pero no sabéis el por qué se hace o cuál es su origen. Y es algo que se asocia de manera innata y consecuente del género. Eso es como lo del huevo y la gallina. ¿Qué fue antes? Pues obviamente mis cojones. Pero no, quédate hasta el final del vídeo y sabrás el porqué de este gesto. Antes de que apareciese la mano cornuda como forma de expresión, un concierto de rock era un baile de muñones y puñetazos sin sentido a la boca de tu más cercano compañero de gustos, y alguien dijo, oye, hay que darle un orden a este caos de fanatismo musical y vamos a darle una identidad a todos esos rockeros que en masa cantan canciones diabólicas y satánicas hablando de cómo hay que seguir el camino del diablo al son de un concierto de Maroon 5. Pero tampoco fue así. Lo cierto es que siempre se ha asociado ese gesto a simbología satánica o demoníaca, y de igual manera se ha encasillado la música metal o rock duro como una música del diablo y con ideologías más tirando al lado opuesto del cristianismo que a la palabra del Señor Jesucristo. Y nada más lejos de la realidad. Los rockeros no ponen la mano cornuda porque estén bailando el politono del diablo o porque sus parejas le estén poniendo los tochos con su mayor enemigo e impostor, un reggaetonero. De hecho, la música rock, metal y derivados tienen de forma general letras mucho más asociadas a los problemas sociales, enfermedades mentales, problemas amorosos y familiares o temas filosóficos que cualquier otro género musical. Tiene cara que la cama te da duro. Estamos hablando siempre de manera general, obviamente hay excepciones. Ejemplos de ello muy claros es la letra de Stranger, de Guns N' Roses, que habla de manera muy poética y triste lo que significa para una persona la ruptura de una relación amorosa larga, o en este caso el divorcio y fin de la relación con la mujer de tu vida. Por cierto, una de mis canciones favoritas, y o la escucháis o sois racistas y xenófobos. Quien se ría es racista y xenófobo. El gesto de la mano no... El gesto de la mano cornuda puede tener diferentes significados o simbologías según la cultura. En el budismo es sinónimo de expulsión de demonios y remover obstáculos como enfermedad o pensamientos negativos. En culturas más mediterráneas el gesto se da para mantener alejada la mala suerte. Se utiliza también de forma tradicional para mantener fuera el mal de ojo, temido mal de ojo. Pasó a una guarra que teníamos nosotros, tenía yo de cría, tenía 15 o 16 guarros que tenía, guarrillos, recién paría, pues me echaba el mal de ojo, y yo solo he visto yo. Y por fin llegamos al porqué de todo esto. Y Daniel, cállate ya, hostia. Cállate, cállate, cállate. Y dilo ya. Pues Ronnie James Dio, tras su llegada a Black Sabbath y sustituyendo a Ozzy Osbourne, el cual hacía el gesto de la victoria con la mano en sus conciertos, dijo, oye, yo voy a hacer mi gesto particular y aquí soy yo el jefe, ¿qué te parece? Y en la década de 1980 empezó a utilizar el signo o el gesto de mano cornuda hacia sus fans en los conciertos durante la gira del álbum Heaven and Hell, cielo e infierno, todo muy metal, todo muy, Y los chavales cuando lo veían decían, ¿qué me hace este? ¿Qué me haces con la mano? ¿Qué coño haces? Y los fans empezaron a repetirlo y se fue extendiendo por el mundo del rock como buen augurio y limpieza de chakras grupal en un picnic. Según expresó el propio cantante en una entrevista, su abuela italiana
le contaba que el mal de ojo, o llamado malocchio, el malocchio del mío filo, era curado por sus ancestros con el símbolo de los cuernos o mano cornuta. Cornuta, de padrino. Por lo que su abuela curaba al propio Ronnie del mal de ojo o malas energías, haciéndole este gesto señalando hacia sus ojos para liberarlo de todo mal. Después le hacía un puchero y 25 croquetas de cocido para que le volviese todo lo malo en forma de gases y acidez estomacal. Y por todo ello, él empezó a hacerlo a sus fans en los conciertos con la misma intención que tenía su abuela de llenar a todos de buenas energías. Así que, como puedes observar, este gesto no es satánico, no es diabólico y no representa a una secta del mal que baila al son de la música del infierno. Tras sus orígenes y a día de hoy, en el ámbito del metal y el rock, es utilizado por los músicos y por el público en señal de respeto hacia el otro, una demostración de agradecimiento y reconocimiento por la buena interpretación de la música. Asimismo, puede considerarse un saludo entre metaleros. Hey, ¿qué pasa? Have a nice time at the concert. Oh my god. Si te ha gustado el vídeo y ya sabes por qué coño lo hacen, y quieres ver más de este estilo o vídeos musicales o de música de videojuegos, películas o lo que sea, hazte el favor de suscribirte porque habrá más. Y si no estás suscrito, te vas a sentir como cuando sueñas que quieres correr y no puedes, o como cuando sueñas que estás en un sitio público, todos te miran y dices ¿qué coño les pasa? Y miras para abajo y estás totalmente en pelotas. Qué mala sensación, hostia. Pues así te vas a sentir. Así que suscríbete. Dicho todo esto, un saludo.